Muy buenas tardes, estoy iniciando la tarea del entregable 2.5 referente al derecho humano a la salud. Básicamente son 4 preguntas las que vamos a estar compartiendo en estos momentos. La idea general es poder hacerlo de la manera más concreta posible, con la finalidad de aprovechar al máximo el tiempo que hoy tengo. La primera pregunta, fueron cuatro preguntas en esta tarea, y bueno, la primera pregunta era referente a la cuestión de lo que son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Básicamente, y bueno, tengo mis notas para apoyarme, yo creo que poco a poco voy a ir avanzando en hacer videos que sean mucho más activos, más rápidos, más amigables. En este sentido, referente a la pregunta de los derechos humanos, pues básicamente lo podemos considerar que es un conjunto de prerrogativas que sustentan la dignidad del hombre y cuya realización se hace indispensable que sea efectiva para que contribuya al desarrollo integral de la persona. Desde luego que como consecuencia contribuirá al desarrollo de su entorno, de su familia, de la comunidad e incluso de un Estado. Estos encuentros de derechos humanos se encuentran consagrados o se encuentran puntualizados en la Constitución Política de nuestro país, también en tratados internacionales y en diversas leyes que nos rigen aquí en México. Estos derechos humanos se rigen por principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad. ¿Qué significa esto? Básicamente, el principio de universalidad se refiere a que todos los derechos humanos son aplicativos a toda persona, sin distingo alguno. Eso es lo que se entiende por este principio de la universalidad. Y después tenemos el principio de la interdependencia. En este principio de la interdependencia nos explica la bibliografía, los textos que están correlacionados. No son derechos aislados, no son derechos que no tienen nada que ver con algún otro más, sino que son una coyuntura, por así decirlo, de derechos, están interrelacionados y en su conjunto ellos llevan al punto del derecho humano. También tenemos el otro principio, que es el principio de la universalidad, y en este sentido se habla de que este derecho es indivisible y que es inherente al propio ser humano. Lo anterior quiere decir que el disfrute de los derechos humanos es posible en su conjunto, como un todo que se aplica a un individuo. Y por último tenemos el principio de la progresividad. En el principio de la progresividad nos habla de que el Estado está obligado a asegurar y a proteger que el individuo tenga acceso y sea efectivo el derecho humano de que se trate. Básicamente eso es en cuanto a la pregunta sobre los derechos humanos, pero también tenemos una pregunta más, que es referente a qué es la dignidad para efectos de derechos humanos. Bueno, básicamente en este sentido nos habla de que se refiere a la protección y a la garantía que tiene cada persona, o que debe tener cada persona, con base en el derecho, para que se respete su dignidad, su persona, y como visto esto como un sujeto individual y social, en igualdad de circunstancias que sus semejantes, y desde luego por el solo hecho de ser persona.
Hay una tercera pregunta dentro de la tarea que hoy nos ocupa, y es cómo se atenta contra el plan de vida de una persona cuando se viola un derecho humano. Bien, yo considero que hay diferentes formas y grados de afectación en una persona cuando son afectados sus derechos humanos. En este sentido hablamos desde el punto de vista de que puede ser afectado su bienestar en lo general, como puede ser también afectaciones ya más específicas y más profundas, como el aspecto que tiene que ver con el aspecto psicológico, que tiene que ver con el aspecto de desarrollo propio de la persona, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el familiar e incluso el desarrollo comunitario, cuando ya no es solo un individuo el afectado, sino son varios individuos a quienes se les afecta un derecho humano. Entonces, básicamente el derecho humano, considero, puede afectar de manera individual, pero también puede afectar de manera colectiva. Y creo que eso es algo que debe ser tomado muy seriamente, porque puede afectar comunidades enteras el hecho de que se afecten los derechos humanos de una colectividad. Por último, hay una pregunta que tiene que ver, que dice ¿en qué consiste el derecho humano a la salud? Creo que en este sentido la OMS nos ayuda mucho a clarificar, la Organización Mundial de la Salud, a clarificar este punto, en qué consiste el derecho humano a la salud. La OMS afirma que es el goce de grado máximo de salud que se pueda lograr, y es uno de los derechos fundamentales que tenemos todo ser humano. Esto incluye el acceso oportuno, aceptable, asequible a los servicios de atención de salud de calidad suficiente. No obstante esto, tenemos grandes y graves desafíos en este sentido de hacer efectivo el derecho humano a la salud. Hay aspectos estructurales que impiden que este derecho humano a la salud sea real, tenga una aplicación real en la vida de individuos y comunidades. Por otro lado, tenemos aspectos también de organización, tenemos aspectos de que tienen que ver con la actitud propia del equipo de salud, de los establecimientos, de las instituciones, que también de alguna manera, como lo refería en la tarea que acabo de enviar por escrito, también afectan el derecho humano a la salud, como es en el caso que planteaba en el trabajo escrito referente a la violencia obstétrica. En este sentido, pues vemos que hay una corresponsabilidad entre las instituciones de salud y los equipos de personas que forman parte de la plantilla laboral de estas instituciones, y que llegan a afectar el derecho humano a la salud de los usuarios. Por otra parte, también el derecho humano a la salud debe ser ejercido por el propio usuario. No estamos hablando de que el único ente que tutela la salud, el derecho a la salud de una persona es el Estado. Tenemos que considerar que hay más actores, y uno de estos actores son los propios usuarios de los servicios de salud, que tienen que contribuir con la educación, con la adquisición de nuevos hábitos, con la adquisición de nuevos estilos de vida que le permitan en conjunto con el Estado hacer real el derecho de acceso a la salud para sí mismo, para su entorno y para su comunidad. Creo que prácticamente esto es
lo que yo quiero compartir respecto al derecho humano a la salud. Sin duda que todavía tenemos mucho por hacer en este campo del derecho humano a la salud. Hay mucho por avanzar, hay mucho por hacer, hay mucho por instrumentar dentro del sistema de salud para que realmente el derecho humano a la salud sea tangible y real para los usuarios de todo el sistema de salud en el país. Gracias.